Vamos a hablar acerca de la palabra de Dios. Me encanta este tema, amo hablar acerca de esto. Espero que así mismo a ustedes les apasione mucho. No sé por qué se ve así. Listo. Entonces, el temario de hoy, la Biblia y su clasificación, los libros apócrifos. La Biblia contiene la palabra de Dios, la confiabilidad de la Biblia, la importancia de la Biblia y tareas. Entonces, antes de, ay, bueno, antes de que vayamos a la diapositiva, yo no sé qué alcanzó a ver. ¿Quién sabe cuántos libros tiene la Biblia cristiana? Ok, ¿y el Antiguo Testamento, sabes cuántos tiene? Creo que Claro, 39, ¿no? Yo tuve una clase de eso. muy bien, Sí, sí. sí. Carito. ¿Y el Nuevo Testamento? Andrés. Tiene exactamente 66 menos 39. Resten rápido. Calculen. 27. Muy bien. Entonces, la Biblia contiene 66 libros. El Antiguo Testamento va de Génesis a Malaquías. Bueno, y el Nuevo Testamento va de Mateo a Apocalipsis. Es muy bueno que nosotros podamos memorizar el orden de los libros de la Biblia, Carlos, y poder ir rápidamente, digamos que a buscar cualquier versículo que lo solicitemos en el momento, y poder de pronto identificar ese texto, ¿no? El libro que tenemos en nuestras manos, el que nos instruye, podamos saber cómo, en qué orden van esos libros. Vamos a ver la clasificación de la Biblia. No sé si ustedes alguna vez han escuchado acerca de la clasificación literaria de la Biblia. Entonces vamos a ver que hay libros históricos, como por ejemplo eh, parte del Pentateuco. Ah, no, no, sí, parte del Pentateuco nos va a hablar del origen y la caída de la nación hebrea. Los poéticos, los poéticos son como Cantar de los Cantares. Los proféticos era como esa literatura de los días sombríos de la nación, cuando estaban bajo maldad, bajo pecado, y de verdad que habían cosas aborrecibles en el pueblo de Israel, nación contra nación, y las profecías eran, digamos que negativas frente a la situación de la nación de Israel. Los evangelios, eh, Hechos, que es Hechos de los Apóstoles, las epistolas de Pablo, en este caso, o Pedro, Juan también, y Apocalipsis, que es el libro final de la Biblia. También, no sé si ustedes sabían, pero también encontramos algunas Biblias de los católicos, los cuales agregan. ¿Me escuchan? Sí, Sí, yo sí. Camilo. Pero Andresito no me escucha. Mm, entonces esperen.
¿Hay un orden para leer la Biblia? Pues no, pero sí hay un orden histórico y yo lo estoy realizando. Digamos que hay una forma como de leer la Biblia de pronto en un año y entonces la gente va de Génesis a Apocalipsis leyendo, no sé, como 4 o 5 libros a diario, capítulos, perdón, pero también hay una forma de leerla históricamente. Entonces, digamos, atravesando los hechos que pasaron día a día, desde lo más antiguo hasta lo más reciente. Eh, Me gusta mucho porque, bueno, yo después te lo exacto cronológicamente y si algo yo te lo puedo mostrar para no extenderme mucho porque hablaría demasiado como de lo que he leído desde hace mucho tiempo. Entonces, sí, hay de pronto una forma cronológica. Listo, Dani. Si quieres, si la tienes como a la mano o de forma práctica, no sé, como en texto o en un documento, la puedes pasar en el grupo de Generación Valiente. Entonces les decía que hay libros que se encuentran en las Biblias católicas, que son los libros apócrifos. No sé si ustedes lo reconocían, pero estos libros fueron escritos durante la época del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Durante esa época de 500 años después de Malaquías, o sea, Malaquías termina en el Antiguo Testamento y llegó el Señor Jesús. Dentro de ese periodo de tiempo eh, no hubo ninguna profecía de parte de Dios, fue el silencio de Dios. Pero aún así habían algunos escritores que escribieron en ese tiempo y para los creyentes cristianos no acogemos esos libros dentro del texto bíblico, por eso son 66. Si ustedes buscan, son 71, 72 libros. Entonces, estos no fueron añadidos debido a que Jesús nunca los referenció, ni siquiera los apóstoles. Nadie del Nuevo Testamento los citó, entonces no fueron acogidos por los judíos dentro de las escrituras. Eh, y por lo tanto, pues tampoco fue acogida por la iglesia primitiva. Estos libros son Tobías, Judith, Esther, Primera y Segunda de Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría y Baruch. Y de hecho muchos de las creencias católicas pues hacen parte de lo que dicen esos libros y realmente pues no son verídicos. Bueno, alguien que nos ayude a leer 2 Timoteo 3 del 15 al 16. Muchachos, Yo la primera Timoteo 3 del 15 al no. igual. 2 Timoteo 3 del 15 al 16. Listo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia. ¿Y el 17 qué dice? A fin de que el hombre que Dios, a fin de que el hombre que Dios sea perfecto, ¿qué? A fin de que el hombre de Del Dios sea 2. perfecto, eternamente dado para toda buena obra. Muy bien, entonces este texto nos está diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Dios inspiró a cada uno de los autores para escribir lo que estaba en la palabra de Dios. Y por lo tanto nos da una confiabilidad y una seguridad de lo que estamos leyendo allí.
Entonces, si vamos a esta frase que encontré, realmente la he escuchado mucho, pero no sé cuál es el autor de la frase. Dice, si la Biblia es realmente la palabra de Dios, entonces nosotros deberíamos apreciarla, estudiarla, obedecerla y finalmente confiar en ella. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces rechazarla es rechazar a Dios mismo, porque este es el medio de comunicación, el medio donde Dios nos dejó sus preceptos, su voluntad, su conocimiento, su sabiduría, todo lo que Él quisiera dejarnos hasta este momento acerca de lo que su voluntad quería que nosotros supiéramos a través de la palabra. Entonces hay algo muy importante aquí, y es saber que la palabra es inspirada por Dios, que la revelación de Dios estuvo en cada uno de esos autores que se dedicaron a escribir. Ustedes ven desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, hay un tema central. ¿Cuál es el tema central de la Biblia? Amén, así es. Toda la Biblia cuenta la historia de la redención del hombre, de un hombre caído, de la maldad del hombre y de cómo es redimido a través de la mano poderosa de Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, toda la Biblia, con diferentes autores de diferentes épocas, de diferentes lenguajes, de diferentes momentos, van unidos a un mismo propósito, y es hablar de la redención. Además, en toda la palabra vamos a encontrar que hay una persona que, que está centrada eh, en la Biblia, y es Cristo. Entonces, a través de todos los libros vamos a ver cómo se habla de Cristo. Y eso es muy importante verlo, como que a veces sentimos, a mí me pasaba que los salmos hablan mucho de cómo yo lo guardaré y lo pondré en alto. Entonces yo decía como gracias Señor por esa palabra, porque sé que puede ser para mí, pero realmente estaba hablando de Jesús. Entonces, a través de toda la Biblia, hasta en Cantar de los Cantares, que habla de un amor romántico, de pareja, a través de toda la parte del lugar santísimo, del templo, todo habla de Jesús. Y el resumen de la palabra, muy bien como lo dijo Daniel, es la redención del hombre. Entonces hay una coherencia y una unanimidad en la palabra, y esta es inspirada por Dios. Ahora vamos a hablar sobre la confiabilidad de la Biblia. Entonces alisten sus Biblias, porque vamos a leer mucha Biblia. Y les pregunto antes de iniciar, ¿ustedes por qué creen que la Biblia es un texto confiable? ¿O alguno cree que no podemos confiar en la palabra? Yo había escuchado, no me acuerdo en dónde, alguna vez algo sobre por qué lo que dice la Biblia es cierto, y mencionaban, pues me acuerdo como de dos cosas. La primera es que tiene como una validez interna, y es dentro de la misma Biblia se afirman como hechos y personajes desde el principio hasta el fin. Se está citando y referenciando a... y la otra es porque también mediante otras fuentes externas se puede comprobar que las historias ahí contadas son ciertas, como otros libros de historia, otros libros de otras religiones incluso, que afirman los hechos que se narran en la palabra. Bueno, Carito pregunta que por qué no se contradice. Muchas veces, es una razón, o estás preguntando. Qué pena.
Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Yo ya iba a decir, no, es que mucha gente argumenta que se contradice. Y no, muy bien. La Biblia no se contradice, por lo tanto podemos confiar en ella. Entonces, vamos a leer. Daniel, me ayudas con Juan 10:35. Valentina, me ayudas con Mateo 19, del 4 al 5. Caro, me ayudas con Mateo 5, del 17 al 18. Nata, me ayudas con Lucas 16:17. No pude leer ahorita. Eh, Carlos, me ayudas con Lucas 16:17. Andresito, no sé si tengas buena señal. Lucas 24:25 al 27. Y yo leo el último, Mateo 7:13. Entonces, este primer argumento, estos argumentos que vamos a estudiar en este momento de la confiabilidad de la Biblia, es como un eslabón. Entonces, estamos en el primer eslabón diciendo y afirmando que Jesús afirmó que la Biblia es la palabra de Dios. Jesús nos afirmó que es la palabra de Dios. Entonces, ¿quién tiene Juan 10:35? Así es. Mateo, solo Juan 10:35. Vale, Mateo 19. Vale, bueno, lo voy a leer. Mateo 19. Dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará al padre, dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne. Entonces acá el mismo Señor Jesús estaba citando el Antiguo Testamento. Ahora, Mateo 5:17 y 18. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. El mismo Señor Jesús dice que Él ha venido a cumplir la ley, que Él no la vino a abrogar, porque todo lo que se ha expresado en la palabra se cumplirá. Todo pasará, o sea, no pasará ni siquiera una tilde hasta que todo se haya cumplido. ¿Quién tiene Lucas 16:17? Yo lo tengo. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Así es. Lucas 24. Yo lo tengo. Dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces,
él les declaraba todo lo que decía desde Moisés hasta los profetas. Vuelve y recalca que lo anterior era, bueno, lo del Antiguo Testamento era la palabra de Dios. Y Mateo 7:13, pero no sé, el versículo creo que lo anoté mal. Bueno, se los quedó debiendo, está súper raro. Segundo, vamos a ver que Jesús demostró quién dijo ser. Todo su testimonio, cada palabra, él nunca se retractó, él lo confrontaron los fariseos, los escribas, los de más alto rango, cualquier persona, y él siempre supo qué responder, nunca tuvo que retractarse. Su palabra fue inefable, su palabra fue inerrante. Esperamos como cristianos que el mayor hecho para confiar en la palabra fue su resurrección, porque esta trajo como consecuencia el surgimiento de la iglesia cristiana. Hace un año, no, ya hace más tiempo, como hace 2 años, nosotros tuvimos un evento con el pastor Nicolás Osorio que nos explicó este tema, si la Biblia era un texto confiable. Y básicamente su enseñanza fue que nosotros confiamos en la palabra de Dios porque Jesús, aquel hombre que les dijo todo y cada cosa la cumplió y hasta les dijo, voy a morir y al tercer día voy a resucitar y tal cual lo cumplió, ¿cómo no le voy a creer? Entonces, imagínense, no sé, hoy día que tuvieran cercano líder y les dijera, voy a morir por ustedes y al tercer día voy a resucitar. Usted está como loco, ¿no? Pero el Señor Jesús lo dijo y lo cumplió. Por lo tanto, podemos confiar en lo que Él nos ha dejado y en lo que Él nos ha dicho a través de la palabra. En Lucas 24, 6 al 7, voy a leerlo. Vamos a recordar ese surgimiento de Si quieres lo leo yo, Mica, ni si quieres. sí, súper, dale. Entonces dice Lucas 24, 6 al 7. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os hablo cuando aún está en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Imagínense cualquier hombre diciendo esas cosas y les diga una y otra vez, es que es necesario que el Hijo del Hombre muera, que la semilla muera, que yo muera, que se enfrente al mismo Pedro y le diga, lárgate de mí, Satanás, porque yo voy a cumplir el propósito de Dios y es morir en una cruz. Y tras del hecho dice, y voy a resucitar, cuando en esos tiempos ni creían en la resurrección y lo confrontaban a él con la resurrección y hacer las cosas tal cual como él las dijo, pues eso da una seguridad y una confiabilidad muy grande. Y más adelante, ahí en Lucas se nos cuenta cómo fue ese domingo cuando las mujeres, creo que era María, y no me acuerdo la otra mujer, que fueron a se me olvidó cómo se llama el lugar donde los enterraban. Ni siquiera los enterraban. En el sepulcro, creo que es así, sepulcro, y vieron la tumba vacía. Y cuando se les aparece el Señor Jesús, pues qué impresión ver al Señor resucitado y toda la revolución que tuvo la iglesia primitiva en esos tiempos, porque pudieron darse cuenta que el mismo Señor era Dios y estaba la divinidad de él y pudo resucitar. Era ese Mesías que tanto estaban esperando. Entonces, pues finalmente
Eso causó que la iglesia corriera peligro, la iglesia fuera perseguida, la iglesia misma diera su vida por Jesús, como Esteban, ese joven Esteban que delante de los gobernadores, los políticos de ese tiempo, pues hasta su último momento estuvo afirmando que Jesús era Dios y nunca lo negó. Entonces, ver de verdad en la iglesia primitiva cómo confiaron en Él, asimismo nos deja a nosotros que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Y el tercer eslabón es la Biblia es lo que Jesús dijo que era. Entonces, lo vamos a leer por segmentos. Jesús afirmó que la Biblia es la palabra de Dios. Jesús demostró quién dijo ser. Por tanto, la Biblia es lo que Jesús dijo que era. Entonces vamos a ir a Juan 16. El que me gane lo lee. Juan 16, 12 al 15. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, en estos puntos anteriores hablamos de que Jesús y los apóstoles citaban el Antiguo Testamento, citaban los dichos, los mandatos, citaban a los profetas, a Moisés, lo citaban. Entonces, ese era su texto en esos tiempos, esa era como la palabra de Dios en ese tiempo. Pero ahora como nosotros tenemos la seguridad del Nuevo Testamento, y es que el mismo Señor Jesús a través de estos versículos les dice como no solamente lo que yo les he dicho, viene a ser esa palabra para ustedes, sino que a muchos esa palabra se les será revelada. Y lo vemos a través de los apóstoles. Se va a unir Juanda. Buenas noches, Juanda. Entonces les decía que a través de la nueva revelación, Él les dice, aún tengo muchas cosas que decirles a ustedes, aún tengo mucho por qué hablar a través de mi Espíritu Santo. Entonces, deja como abierta esa parte, esa brecha de que no solamente nos vamos a regir por el Antiguo Testamento, sino por lo que fuera revelado más adelante. Ahora, pues la selección de esos libros y de esos autores dentro del Nuevo Testamento es otro tema. Si alcanzamos, hablamos de eso. Y pues finalmente vamos a ver que había una autoridad apostólica. Ellos también citaron lo que era el Antiguo Testamento. Ellos también tuvieron que cumplir con unos requerimientos para ser apóstoles. No era que cualquiera se pudiera llamar apóstol. Una característica era que tuviera que ver la resurrección de Jesús, y ellos mismos confirmaron que era palabra de Dios, que estaban inspirados por la palabra de Dios. Entonces vamos a ver estos versículos. Juanda, ya que llegaste, Hebreos 2, 3 al 4. Vale, segunda de Pedro 1, 21 y Andresito, primera de Corintios 2, 13.
¿Me escuchan? Sí, Ok, ahora sí. Hebreos 2, 3 y 4, ¿cierto? Sí, por favor. Dice, porque si la palabra dicha por medio del... Ya no te escuchamos. Ajo, ¿ya me escuchan? Ya. Sí, sí, listo. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y el 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Muy bien, entonces acá con un resaltador podemos tomar las palabras, eh, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, anunciada, luego testificando Dios juntamente con ellos, eh, y acá esto nos hace referencia a que nosotros, bueno, a que ellos estaban primero confiando en lo que testificó el Señor Jesucristo y ahora lo que ellos iban a testificar después de lo que Dios estaba haciendo dentro de la iglesia primitiva. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Y Primera de Corintios 2:13. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así es, el mismo Pablo dice que no están hablando sabiduría humana, sino la sabiduría del Espíritu. Entonces, como quiero resaltar mucho la confiabilidad de la Biblia, voy a decirles que primeramente nosotros confiamos en la palabra porque la misma palabra nos convence, porque cada uno de nosotros se siente convencido de que eso es verdad y de que la cosmovisión del cristianismo expresada en la Biblia es verdad, verdadero, no lo que dice los musulmanes, los budistas, eh, no sé, todos los istas y todos los ismos, sino solamente lo que nos dice la palabra. Y creo que cuando uno va a ella, de verdad se siente convencido y es a través del Espíritu Santo. Entonces vamos a resaltar un poco como estos eslabones. Entonces, Jesús afirmó que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, Jesús una y otra vez afirmó la autoridad de todo el Antiguo Testamento, su inerrancia, su rigor profético, unidad y suficiencia. Y Jesús, segundo, demostró ser quien dijo ser, quien dijo ser. Y Jesús probó ser el Hijo de Dios. Entonces, lo que hablábamos ahorita, él practicó todo lo que enseñó, él era inefable, él nunca se retractó, su testimonio era perfecto, los milagros que hacía, su carácter, su integridad, todo acerca de él lo hace digno de nuestra confianza. Tercero, por lo tanto, la Biblia es lo que Jesús dijo que era. Entonces, si él dijo que él era el Mesías, si él dijo que era el Hijo de Dios, entonces yo debo y necesito creer todo lo que él dijo y él afirmó acerca de la autoridad de las Escrituras. No sé si estuvo enredado esta parte. Si tiene, espero que no, que sea claro. Listo. Entonces, ¿cuál es la importancia de la Biblia?
Entonces hoy hablábamos al comienzo de la oración. Entonces Daniel decía que es como respirar y que necesitamos respirar para poder vivir. Así mismo, si nos alejamos de la oración, pues perdemos esa vida en el espíritu. Y como lo expresaba Vale, también nos fortalece. La Biblia es muy importante porque, como dijo el Señor Jesús, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Entonces es muy importante que nosotros nos acerquemos a diario en búsqueda de la palabra, de la voluntad de Dios, que la escudriñemos, que nos empapemos de ella. Entonces vamos a leer los siguientes versículos. Dani, vas a leer Primera de Pedro 1:23. Carlos, me ayudas con Primera de Pedro 2:2. Vale, me ayudas con Romanos 10:15 al 17. Juanda, me ayudas con Lucas 4:16. Andrés, me ayudas con el Salmo 119:11. Y yo con Hechos 17:11. Entonces, Primera de Pedro 1:23. Muy Primera de bien. Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Entonces, ahora, ¿qué nos dice Romanos 10? Dice, y como predicaron, Romanos 10, ay, mentiras que busqué el que no era. Y Romanos 10, del 15 al 17. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces sabemos que necesitamos oír la palabra de Dios para que crezcamos en la fe. No sé si les ha pasado, pero muchas veces uno solamente necesita leer la Biblia o mostrarle a otra persona lo que dice la Biblia y ella está viva. O sea, tiene un poder tan grande que nos da fe, nos da fuerza, nos ayuda, nos levanta. Entonces es muy importante que la leamos porque ella tiene ese poder. Lucas 4:16. Dice así. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Cómo? Sí, Lucas 4:16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Ese es. Ah, bueno, pues, ay, no, y Carlos se está riendo de mí. Pero bueno, la palabra nos da conocimiento de Dios. O sea, yo creo que si en el ministerio de Jesús pasó toda esa infancia y esa niñez yendo a buscar las escrituras. Salmo 119. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así es, también debemos buscar memorizar la palabra y atesorarla en el corazón. Creo que es muy, muy importante porque cuando
vamos a tomar cualquier decisión, cuando sentimos temor, cuando estamos frente a circunstancias difíciles, está ahí la palabra en el corazón y, y nos ayuda. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí se habla sobre el ministerio de Berea, como la iglesia de Berea eran como tan estudiados de la palabra y eran iluminados por ella precisamente porque la escudriñaban. Entonces, eh, debemos estudiarla porque ella nos va a iluminar y nos va a ayudar en el crecimiento espiritual y en el conocimiento de Dios. Entonces, Caro, ya que llegaste, ¿me ayudas con Santiago 1:22 al 25, por favor? Y yo voy a Josué. Quien tenga Josué 1:8. Casi que no lo encuentro. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces debemos meditarla porque ella nos guía y nos prospera. Sabemos bien que pues uno en el día a día está permeando su cabeza de muchas cosas, con música, con películas, con las redes sociales, con conversaciones eh, edificantes. Todo el día estamos como que siendo permeados por el mundo, pero acá a Josué se le demanda, medita en ella día y de noche. Y es muy importante que en el día a día busquemos la forma de acercarnos a la palabra de Dios, que seamos esos fieles de ir a buscarla, de ir a escudriñarla, de que sea Dios iluminándonos, que nos empapemos de lo que dice la palabra. Y Santiago 1:22 al 25, Caro. Bueno, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Esto me recuerda a lo que nos dice en Tito. Déjenme, ya lo busco. Tito. Vale, ¿tú recuerdas cuando habla de las mujeres? Vale. Dime, es que no te escuché la pregunta. ¿Tú te acuerdas de donde habla acerca de las mujeres que siempre están aprendiendo, pero nunca? Uy, no me acuerdo. Espera, pienso. A ver. Bueno. Ay.
¿Dónde está? Bueno, hay un versículo que se hace referencia a unas mujeres de una iglesia en específico, que Pablo como que las exhorta porque les dice, ustedes siempre están aprendiendo, pero nunca están pues haciendo lo que se les demanda, lo que se les pide. Y puede que nosotros estemos todo el tiempo en reuniones de la iglesia, en reuniones con Generación Valiente, estemos escuchando prédicas, o sea, como que siendo esas sanguijuelas que absorben y absorben, pero realmente no estamos practicando la verdad, viviendo la verdad, glorificando a Dios. Entonces, en este sentido es muy importante eso. Muchas gracias. Segunda Timoteo 3:7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Y por qué acaso se me fue la conexión del otro? Permítanme, ya les vuelvo a compartir. Gracias, Caro. ¿Tienen preguntas hasta el momento? Listo. Entonces terminamos diciendo que debemos ponerla en práctica, ser hacedores, el ser transformados por la palabra, porque podemos estar de pronto muy cerca o pertenecer a una familia cristiana o estar todo el tiempo escuchando la palabra, pero nunca haciendo lo que Dios nos demanda. Finalmente, pues anoten las tareas, tomen pantallazo, gánense ese premio, ganen esos puntos. Entonces, ¿ya la anotaron? Sí, Listo, Juanda ya tomó foto, Valentina sí, el resto. Ya, pantallazo. Pregunta. Ah, no entiendo qué significa. ¿A qué te refieres con enumere los evangelios? O no sé si fue algo que dijeron antes de que yo llegara. No, pues no sé cómo cambiaría ahí la palabra enumere. Como que, ¿cuáles son los evangelios? Los mencione. Es mencionar los evangelios en orden. Enuncie. Eso. O Está muy sea, fácil. Mateo, Marco, Lucas y Juan. Ajá. Sí, Ah, ahí ok. ya. Pero es para Ah, ya dentro de entiendo. 8. Y tú ya no Ya entendí, participarás ya. en esa pregunta. Ya entendí, ya. Si no, No, no fue algo así específico de que hablamos antes. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Alguno tiene dificultad en leer la Biblia? Tranquilos, acá no se juzga a nadie, queremos es ayudar. Por lo menos yo hoy no he leído mi devocional. La traición. Pues a mí me pasa que yo leo, pero ahorita he estado muy enfocado en como en un tema que estoy buscando con mucha sed, que llevo un tiempo buscando y literalmente ya llevo como, no sé, 6 meses repitiendo una y otra vez Salmos y Proverbios. 6 meses una y otra vez. Entonces no sé si eso sea bueno o si sea malo. Salmos y proverbios.
Pues yo creo que, pues no sé qué opinen los demás, ¿no? Pero yo también duré muchísimo tiempo en primera y segunda de Samuel, y una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, pero demasiado tiempo. Y en medio de todo también sabía que Dios estaba ahí, o sea que también mi corazón era guiado a leer esos libros por un buen tiempo, pero pues no sé, así como responderte si está bien o mal. Pues nada, chicos, si quieren también hablar personalmente, entonces ahí Dani también nos puede ayudar como con la parte de leer la Biblia de alguna forma cronológica. Y nada, pues animarlos mucho a que puedan leer. También Nata me recomendó que nosotros estamos preparando un video para vida universitaria. Entonces, el que quiera participar nos puede escribir al interno, nos puede decir que quiere ser parte de, me gustaría que todos estuvieran, que participaran. Realmente no tiene que, supongo yo, ¿no? Que va a ser un libreto, no, así súper largo, no creo. Y sería muy bonito que todos estuviéramos ahí. También comentarles que poco a poco vamos planificando la parte de la obra social. Dios está como abriendo camino, las puertas, entonces todavía estamos en esa fase de planificación y de mucha oración. Entonces también ténganlo en sus oraciones y sería muy bueno que también participen. Y por nada, y por último, recordarles todas nuestras páginas. Recuerden que estamos también en YouTube y en Spotify y que nosotros estamos realizando podcast todos los viernes de diferentes temas. Entonces, pueden buscarlos, realmente duran 5 minuticos y lo pueden compartir con su familia. También son mensajes, pues digamos que llevamos más que todo la parte del Evangelio y la parte de mirar a Cristo en todo. Entonces son mensajes muy cortos, prácticos y que pueden compartir. Y ya chicos, vamos a orar